vídeo de las mejores patatas bravas de Barcelona ya os enseñé la original versión en lingote que hace el chef francés Alain Guillard en la taberna La Mundana, en el barrio de Sants. Son muchos los que me han pedido intentar recrear la receta en casa, así que allá fuimos de nuevo a La Mundana para volver a probarlas y sonsacar información. Presentar esto en una mesa ante nuestros invitados es un éxito asegurado, porque además de llamativas y originales, estas patatas bravas y sus salsas están buenísimas. Una de las recomendaciones para esta receta es usar patata vieja. Puesto que en mi pueblo y alrededores no es fácil encontrar patata vieja, me decidí finalmente por la variedad agria, que es una patata semitardía. El resultado fue prácticamente el mismo. Para cocinarla colocamos una cama de sal gruesa en una bandeja apta para el horno. Ponemos encima las patatas. Hemos de procurar que sean todas más o menos del mismo tamaño. No hay que lavarlas ni pelarlas. Horneamos durante 1 hora a 180 grados centígrados, opción arriba-abajo. Una vez frías ya podemos pelarlas y quitarles si tienen algún trozo feo. Las chafamos con un pasapuré. ¿Os gusta este artilugio, eh? Es de la colección de Jamie Oliver y como sé que me vais a preguntar dónde conseguirlo, os dejo el link a Amazon en la descripción. Salamos al gusto, echamos 40 gramos de mantequilla punto pomada y mezclamos. Aquí el toque secreto del chef, la pimienta de Espelette, una especie de pimiento picante cultivado en el País Vasco francés. Aviso que es bastante cara y si no sois tan frikis como yo, la podéis sustituir por guindilla o algún tipo de chile. También podréis sustituirlo por pimentón de la Vera picante, aunque este aportará el toque ahumado del pimentón, pero vamos, que mal no le hará. Echamos 1,5 cucharadas aproximadamente. Recomiendo probarlo y rectificar según vuestro gusto. Y mezclamos bien. Como quiero que todos hagáis estas patatas bravas en casa, he buscado cómo hacer los lingotes de la manera más rudimentaria posible. Estiramos papel film transparente en la tabla. Echamos la patata. La cantidad dependerá de lo grande que queráis el lingote. Yo le he puesto como 5 cucharadas de patata. En total nos pueden salir 3 o 4 lingotes. Enrollamos. La idea es hacer un cilindro. Pinchamos el film con un cuchillo para sacar el aire y que nos quede perfecto. Seguimos enrollando y ahora, para hacer el lingote es tan sencillo como aplanar los 4 lados. Reservamos los lingotes un par de horas en la nevera o 30 minutos en el congelador. Ha de quedar bien compacto. Vamos con las salsas, de las que apenas me dieron información. Por su textura creo que hemos de partir de una mayonesa. Ellos la llaman salsa brava y alioli de ajo negro. Para la salsa brava echamos un huevo, una pizca de sal, zumo de limón al gusto y media cucharadita de pimienta de Espelette. Echamos un par de dedos de aceite, en este caso he hecho la mitad de girasol y la otra mitad de oliva virgen extra variedad arbequina. Como veis, ha de quedar una salsa bien espesa. Una vez hecha, la pasamos a una manga y a la nevera hasta el momento de emplatar. Segunda salsa. Huevo, sal y zumo de limón, al igual que la anterior. Aquí el ajo negro. Es un ajo común, tratado durante semanas, típico de la cocina asiática. Se encuentra en muchos supermercados y si no, siempre tenemos Amazon. Estos vienen troceados. Voy a echar el equivalente a 2 dientes de ajo. Incorporamos el aceite. Nuevamente una mezcla entre girasol y oliva virgen extra arbequina. En La Mundana me comentaron que le ponen tinta de calamar para conseguir el negro intenso. Le vamos a poner un poco, pero no me atrevo a ponerle más. Vaya que aporte un excesivo sabor a mar. Añadimos un poco de colorante alimentario negro que no aporta nada de sabor y sí color. Nos quedará un negro fantástico. Ya tenemos las 2 salsas listas. Vamos a rematar el plato. ¡Qué emoción! Aquí tenemos de nuevo nuestros lingotes. Cortamos las puntas para quitar más fácilmente el film y de paso dejamos el lingote recto. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una plancha. Pintamos toda la superficie con ayuda de un pincel y aprovechamos para pintar también los lingotes.
Tan sencillo como dorar los 4 lados. Esto también nos servirá para calentar todo el lingote de patata. Ya solo nos queda presentar el plato. ¿Nos quedará igual que al restaurante? ¿Qué creéis? Echamos un poco de pimienta de Espelette en el plato de presentación. Colocamos los lingotes encima. Vamos poniendo puntos alternos de las dos salsas, la de ajo negro y la de pimienta de Espelette. Vamos a seguir reproduciendo este tipo de tapas creativas, siempre con soluciones caseras y fáciles. Seguidme en Instagram, pues allí es donde muestro antes que en ningún sitio los lugares a los que voy y donde entre todos decidimos los platos que voy a reproducir en el canal. Finalizamos el plato con unas escamas de sal y a comer. Hasta el próximo reto. ¡Un besito!